gran noche nacional a partir de este momento en las pantallas de la red. Muchachos, tomen asiento. Hay un material que no quiero que se pierda. Viene tremendo, viene recargadísimo. Hace poco les hemos mostrado avances de películas. El 17 de abril se estrena en todo el mundo Spider-Man 2. Vamos a ver, es sencillamente increíble. Corre video. Va a caer, va a caer. Caída libre con todo. Mira, atención. Ojo los efectos. Every day I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. And it's just a matter of time before I face those with more power than I can overcome. I'm so sorry, I'm late. I had a traffic thing. Did your traffic jam have anything to do with being, I don't Es know, una tremenda shot at? megaproducción que nos cuenta la historia del hombre araña como todos la conocemos, pero finalmente si tú te vas a lo medular, es una historia de amor. Es un amor imposible con una mujer, es la historia de un padre con un hijo que quiere vengar su muerte. Es finalmente el amor el que convoca a la historia de este superhéroe, que tiene millones y millones de fans y que de hecho, a través de su sitio web, donde se ha ido oficializando este avance, este nuevo tráiler, ya lleva 7 millones de likes, 7 millones de me gusta. Es increíble el arrastre que tiene Spider-Man. Aparte que igual es como otra versión de la que vimos anteriormente, pues eso es lo entretenido. Exactamente, tiene otra estética, tiene otro protagonista, ya no es Tobey Maguire. Qué guapo él. ¿Le gustó? Sí, muy guapo. Gracias. Ah, él, sí, muy bien. ¿Cuándo se estrena, por favor? 17 Quiero de verla. abril. Me gustaba más Tony Maguire. Vamos a verlo, Felipe. Mira, Justo mira, esta. este remate. pues, mira. Mira. Mira los efectos en comparación al otro. El poder de Electros, Bueno. el increíble Hombre Araña 2, estrena el 17 de abril y les queremos adelantar lo más rápido posible este nuevo material que se ha liberado. Hay un video que ha arrasado las últimas horas en todo el mundo, tiene 6 millones de visitas en YouTube. ¿Cuál? Es el video de una madre, como muchas, que le enseñan a sus hijos, o en este caso a su hija, a decir que no a un extraño cuando se le acerca, cuando le ofrece algo. Es importantísimo. Es una tarea difícil. Cuando la niña responde a las preguntas, simplemente ha encantado a todo el planeta. Mira. 사실아, 예빈아, 깎아 먹으러 가자. 이러면 안 돼요 해야지. ¡Ande! 그럼 아이스크림 먹으러 가자 하면 안 돼요. 그럼 수영하러 갈래? 이러면 안 돼요. 무조건 안 돼요야. 모르는 아저씨가 그러면 알았어? Claro. Que un niño. po. 다시. Otra vez. 예빈아, 아저씨랑 깎아 먹으러 ¿Quieres 갈래? galletas? ¿Y qué dices? 안 돼요. ¡Ande yo! 다시. Tiene que decir que 모르는 no. 아저씨가 예빈아, 깎아 먹으러 Pero ¿para qué la 가자. mamá le mete cosas en la cabeza? Le ensucia con elementos negativos, le mete miedo, le mete... solo. Lo que pasa, Felipe... Pero un niño, mira, qué increíble como el niñito, la tendencia es a lo positivo. Exacto, Y porque el los papá le niños- mete el Por lo miedo, el mismo, temor, Los lo niños- negativo. Los finalmente. niños Bueno, no ven por la eso- maldad en una persona adulta, no ven la maldad en el entorno, por eso uno les tiene que enseñar Pero eso. es verdad lo que dice Felipe, al final tú estás metiéndole caca Miedo, al temores, adulto, o sea, claro. al niño para que después de adulto sea como somos Pero todos es que, nosotros. porque es que ahora obviamente con porque miedo. es totalmente indefenso y de hecho lo más probable es que imagínate que es lo que más le gustaba a ella, las galletas. ¿Y cómo le iban a querer? Le iban a querer así como llamar para alguna parte. Algo que mucho te Sí, pues. gusta, tienes que aprender a decir que no. Felipe Vidal tiene 4 hijos. ¿Tú le has enseñado a tus hijos a decir Sí, que no a un pero extraño? sí, todo el rato. Y me parece súper interesante porque, tomando lo que decía Felipe, naturalmente los niños van a decir que sí, y ahí está el peligro. Y ahí está el riesgo. No pueden distinguir. Ahora, Pero hay que saber también cómo tú no puedes, discernir. claro, tú no puedes criar en el miedo. Pero yo creo que si uno lo explica y uno de repente como papá dice, no, ¿para qué lo voy a explicar si no me va a entender? Si tú le explicas a un niño, siempre te va a entender. Pero esa Pero niña hay es muy que, chica. pero hay que darse el trabajo. Ya, pero Claro, esa niña es muy muy chica, esa niña no andará en la calle sola, no puede andar en la calle sola por lo chica que es. Sí, pero Entonces de repente- meterle a demasiada temprana Sí, edad, pero que- el no, cuando dice de helado, repente- me gusta, no, la vieja no. De repente se puede perder. Felipe Bello, de te repente quiero decir una algo con todo salida. cariño. El día que tú seas padre, vas No, a es saber que ese argumento, qué hacer, vas a siempre saber lo qué pones, hacer, Yo vas a siempre saber lo qué pones, hacer. soy pero... madre Sí, y la verdad que creo que ninguno de los dos polos están bien. Hay que llegar a un equilibrio porque tampoco podís
crearle y sembrarle el temor a tu hijo. Pero Tenés para eso hay que... que hacer la pega. Sí, hay Por que, eso, bueno, pero si tenés uno que es padre, conversar. la pega. No todos los padres hacen la pega. Yo creo que la posible. sobreprotección no va en este caso, pero este puntual no creo que sea un caso de sobreprotección, Y sino que un justamente trato, por papás trato más que de hicieron la enseñanza. pega, uno tiene que decirle que si se le acerca un desconocido y le ofrece galletas, tiene que decirle que no. Porque Ojalá- si no hubieran ese tipo de padres, uno no tendría que decirle. Ojalá los papás pudieran enseñarle a ser conductores responsables a sus hijos, como a este chofer, ¿En Rusia? a quien probablemente no le enseñaron. Esta vez, amigos míos, el hecho es de Brasil. Pucha, me equivoqué. ¡Ojo! Ojo, estos choferes se coluden para cometer una irresponsabilidad. Mira, Minas Gerais. te estoy grabando en Minas Gerais. Te estoy grabando, dale, atención. Métele con todo. Te estoy grabando con mi celular. Y por radio se coordinan. Ya, vamos con todo. Le metemos. Mira. Le pone música. Anima el cuento. Obvio, va a ser entretenido el video, po. Y mira lo que hace el chofer de al lado. Oh, es increíble. Hay la canción Bad Boys. Exacto. Van escuchando la música por la radio y mira cómo pone su camión a bailar. ¡No! Bad boys, bad boys. Impresionante, te pasaste. Oye, la probabilidad de que se dé vuelta, pero Igual es una calle altísima. solitaria. Yo creo que esto está al filo para nuestra sección conductores irresponsables. Exacto. Pero uno lo Filo. hace Mira. jugando. A mí cuántas veces me ha pasado que me han, no yo manejando, pero me han hecho así como, o tú veías el auto adelante y van, Pero maquitan un auto, eso a es mí, un camión este es un camión. gigante. Bueno, pero los camioneros tienen el control sobre su máquina, también hay un expertise. pero ahí no, ahí Oye, están y perdiendo. tiene Yo- dos partes más encima. No sé, o sea, a mí, díganme, viejo de porquería, anticuado, lo encuentro una irresponsabilidad Tremenda. máxima. Peligrosísimo. Es muy peligroso. Mira, Mira, se rapió incluso. es un loco al On volante. fire. Es un tiro loco McLeod. Claro, es una carretera con muchos camiones, por algo van dos camiones. Exacto. Y además que es una pista por cada lado. No se si olviden viene de alguien grabar. en contra, viene alguien Para en que salgan contra en el y a la tapping. barra. No tener teléfono, como dicen algunos vehículos. Si manejo Si mal, conduzco ya sé. mal, llámame. La patente tampoco se veía. Tampoco. Estos choferes que acabamos de ver están pintados para ir a la siguiente competencia. Ojo, ojo con el brinco que se pega el El compadre en el brinco. salto. ¿La hace o no la hace? Lo revisamos a continuación en el Qué Sabiendo Así nervio, Como. Mira, qué nervio. es la historia de un camión que logra desplazarse a tremenda altura Lo logró. y a una vasta velocidad. Perfecto. Ha ensayado este truco 7 meses, Mariana. 7 Es un meses. chofer especializado en acrobacias en camiones. vivo. Partió en moto, Hoy día se ha pasó por retirado de las arcos, competencias. buggy, y este es el salto que corona una carrera de 35 años. ¡Mira! ¡Y cae! ¡Impresionante! Oye, igual ahí hay dos posibilidades. po. O pasa o se no saca la pasa. cresta. Claro. Simple. Oh, ¡mira! Oh, qué Desde igual otro llega a ángulo. punto. Y por Igual poquito. llega así como- Oye, ¿cómo lo logra? Porque eso es demasiado pesado, como la carrocería, ¿no? Sí, pues. Es como más difícil que en un auto. No, yo creo que Están adaptados. está preparado, Sí, está más sí. arreglado que cajón de tomate, pero Sí. la gracia igual es controlar esa media Claro, bestia. es media Bien bestia, rápido por eso. nomás y tirarse. ¿Alguno sufre de vértigo? No, me encanta la altura. A mí la altura me da miedo. De hecho, excita yo creo- la altura. Ay, no sería chiquitito. capaz de pararme siquiera ¿Pero en lo que les cuánto? voy a De mostrar. 2 metros ya. No, un edificio 5 pisos ya me da un poquito de julepe, sí. Atención quería con lo hacer un asado en mi siguiente. casa. Arriba de la Atención silla. con lo ¿La siguiente. azotea? Mira, estas son acrobacias a alta altura. El tipo no solamente se para en el borde, sino que más encima se pone una cámara en su tobillo Lógico. y hace diversas posiciones No. acrobáticas en el borde, sin ningún tipo de amarre de seguridad. No hay nada. Oye, pero no se pone nada. Nada, No, Mariana. Tiene 40 pisos el edificio. Pero cualquier error, chao, No, no la esta- contáis de nuevo. Adiós. Poco apego a la vida. Pero imagínate el equilibrio y la Más peligrosas que las fuerza, botas de la ¿no? hamaca. Y hay un riesgo ¿Cuál? por el viento. Aparte de todo. Exacto, No. amigo mío. El Exactamente. viento ahí es distinto al primer piso. No, poco apego a la vida. Yo no me Poco apego. Yo este tipo de videos no lo celebraría. Lo encuentro ridículo, lo encuentro Ridículo, tonto, porque es coincido. demasiado... Sí. Sí. Es un suicida Estamos- Hoy día finalmente. estamos de acuerdo. ¿Ustedes Estamos de condenan acuerdo. este video entonces? a Yo este condeno señor? este video Fíjate que enérgicamente. A mí me Está parece para- extraordinario. Condenamos este video. Jóvenes irresponsables. Jóvenes irresponsables. Sí. Lo siguiente, suicida. la verdad es que mezcla varias cosas. Mezcla el glamour, mezcla la belleza y también mezcla la capacidad de grabar todo. Todo, simplemente todo, incluso salto base con elegancia. Corre video, señor director, ¿Puedo mira. creer eso? Ultra gala, compadre, máxima producción. Es la última moda, el último grito de la alta costura. Ay, no. Sin embargo, Caída
libre. Caída libre, salto base. ¡Oh, Todo qué rico! grabado, por supuesto, con la famosísima cámara personalizada que ya mucha ¿Por qué gente no se pone en la vamos todos en frente. así somos, aquí somos? Mira. Así somos. Bacán. La toman en Sería brazos y se lanzan juntos. Ya, en el pero aire, esa suelta. toma el después, porque es de abajo, ¿cachai? Exacto. La va tomando el que se lanzó antes. Lógico. No va a ser el que se lanza después, pero Ahí está el salto base, ¿no? Mira esa. La diseñadora a cargo de este video es Roberta Mancino. Se lanzó desde el Monte Brento en Italia. lindo! Mira, yo Alta fui con costura, neblina. ¡A volar! Una maravilla Increíble. que queremos compartir con ustedes en el zapping de esta noche, amigos míos. Para el próximo Fashion Week. Como decir El alta tremendo costura. portero. Muy bueno. Con todo cariño para ustedes. Me encantó tu idea. Bueno, ya llevamos 2 semanas de instalación del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y no vamos a hablar de todas las embarradas y todos los problemas que han habido con las designaciones. Sin embargo, vamos a hablar de un tema súper relevante que dice relación con las trampas, que algunos han bautizado, o algunas cosas que el presidente Piñera en el último tiempo de su mandato amarró ¿Ya? para este gobierno. Ok. ¿Cómo va a zafar de este puzzle este gobierno? Es materia de otro programa y vamos a estar atentos a aquello. Y vamos a comenzar respecto al tema de las trampas con la siguiente gráfica, señor director, que tiene relación con los nombramientos de último minuto. A ver. Ah. Se dice incluso que hubo algunos funcionarios públicos que no se llenaron esos cupos durante el gobierno del presidente Piñera y se llenaron justo en el último mes. Mira qué Es interesante. porque bueno saber de que estos puestos duran ¿cuánto? ¿3 años? ¿4? Son Entonces se quedan- contratos indefinidos, pero tú, claro, algunos son a plazo fijo, otros indefinidos, pero tú tienes que pagar indemnización Pero Michelle para que podría esa persona se removerlo vaya. de No Venga. son pocos, Felipe. ¿Eh? Juan Antonio Peribonio, no los puede renovar, mi querido Felipe Abello. ¿Por qué? Lo amarran, Porque él literalmente. fue director del CERNAC, posteriormente intendente de la región metropolitana, y el presidente Sebastián Piñera lo designó consejero del Consejo de Defensa del Estado. Ahí nomás. Toma, cachito de goma. Ignacio Piña. Él era subsecretario de Justicia subrogante, Ya. y el presidente Piñera lo nombró nada más y nada menos que presidente del Consejo de Defensa del Estado. Cargo de altísima O relevancia. sea, Miguel están bien Bauzá. metidos ahí. Exactamente. Muy bien. Él era consejero regional, Core. una persona muy reconocida Sí. en la región De Coquimbo. abogado, ex dirigente del fútbol, sigue muy ligado a Coquimbo Unido y lo designa notario. Ahora, esto de nuevo es subjetivo, porque muchos dicen, bueno, pero si el señor Piña, el señor Peribonio y el señor Miguel Bauzá tienen las capacidades que tiene de malo, no tendría nada de malo, salvo, y voy a sacar de este caso a Miguel Bauzá, pero a Juan Antonio Peribonio e Ignacio Piña los nombra muy cercano al término del gobierno. Algunos dicen, porque tienen la facultad, y otros dicen que es un guiño a la nueva mayoría, como diciendo, compadrito, yo soy gobierno todavía, tú te Claro. vas a instalar muy luego, ya eres presidenta electa, le dice a Michelle Bachelet, Pero yo mando hasta el quien 10. toma la decisión soy yo, porque yo mando hasta el 11 de marzo Sí, a mediodía. Hasta mediodía, ¿verdad? Acuérdate que el presidente Piñera en el cambio de mando le dice a Michelle Bachelet, Son las 11:21. fíjate la hora, porque a contar de ahora ya eres presidenta de la Las 11:21, República. algo así. Claro, en la hora... Bueno, en Piñera ese ahora momento. está en el sur pasando los chanchos Tiene y acá razón, están Felipe. las medias peleas y allá él está pasándolo bien. Juan Cayéndose. Antonio Peribonio como Ignacio Piña fueron designados el 6 de marzo. Si mis matemáticas no me fallan y me ayudan, 5 días antes que el presidente Piñera dejara el cargo. Ah. En su minuto se pensó en Andrés Chadwick. Sin embargo, Andrés Chadwick, como es sabido, va a trabajar en la fundación de Claro. Sebastián Piñera, que muchos dicen que va a ser la plataforma en la cual Sebastián Piñera se va a presentar para la elección Yo presidencial creo que del esa año fundación 2017. sirve mucho para como trabajo igual, porque hay muchas personas que salieron del gobierno y que no van a entrar a la esfera privada y van a trabajar en la fundación. Claro. O sea, también es una manera de estar con trabajo todavía. Exactamente. Estos son algunas de las trampas que le dejó el expresidente Sebastián Piñera a la actual presidenta Michelle Bachelet. Vamos a ver el siguiente apoyo, señor director, por favor, cuando usted quiera. Así Y yo, como un disponga. obrero de esto, Así disponga. me Como pliego una a su... hormiga. Estime conveniente. Su autoridad. Aquí está el decreto que Sí, deja a está Miguel bien. Bauzá como notario. El cargo de notario es para siempre, para toda la vida, Es un cargo vitalicio. vitalicio. Y es muy importante además. ¿Por qué? Bueno, porque es un cargo muy bien remunerado. ¿Y Claro, qué es un hace el trabajo muy notario? bien remunerado. Aparte de Certifica. firmar y hacerte esperar, es Certifica. poco lo que hace, ¿ah? Poco, Certifica. poco. Certifica es una figura legal de alguna manera es importantísima. una figura legal Y importante es para porque siempre. cualquier trámite
se Tiene que solicita pasar por ante notario. Y quien firma eso es el notario. Ahora, ojo. Y no es hereditario eso. Ojo con esto, qué buen punto. Sí, antiguamente era hereditario, pero ahora es por concurso, hay una serie de cosas y algunas designaciones también. Y de hecho hay algunos notarios que se nombraron hace poco que las cortes de apelaciones correspondientes dejaron sin efecto, porque habían algunas irregularidades. Cuidado, porque ustedes se recuerdan hace poco tiempo un caso en que el notario dijo, perdón, pero ¿saben qué? Yo firmé nomás, pues yo estoy para firmar. Entonces muchos dicen, perdón, pero se supone que el notario tiene que revisar lo que firma. Pero mínimo. Por lo tanto, es una pega muy bien remunerada y muy... Yo tengo un tío, el tío Cardenio, muy notario, de toda la vida. Claro. Toda la Ahí vida, está, Cardenio. certificando. Y ahí está, llega a las 12. ¿Cuál es la trampa de querida por esta mucha madera? gente. Que ahí lo dejó como Bueno, ahí amarrado. estaba claro, y ahí está la firma del presidente Piñera. Bueno, vamos con lo siguiente. Estamos hablando de las trampas que dejó el expresidente Piñera a la presidenta Michelle Bachelet. Y ahora dice relación con algunas leyes que habría dejado enganchado al presidente. Uno, para que se discuta obligatoriamente, y otras para poner en dificultad, si se quiere, a la nueva administración. ¿De qué está hablando este perico? Se lo explico a continuación. Primero, el acuerdo portuario. Ustedes se recuerdan que a fines del año pasado, Sí, y a principios de este año también. hubo un paro portuario, lo que generó, por cierto, pérdidas millonarias. Sector Bueno, agrario. el presidente Sebastián Piñera, él mismo se encargó de citar a la moneda a los dirigentes de los puertos y a los trabajadores, por separado. Celebró un acuerdo, finalmente se desconoció y otra vez hizo la pega. En resumen, para no latear, lo que se buscaba era entregarle un bono por media hora de colación que no se le había entregado de manera retroactiva. Dicho de otra manera, eso tiene un costo, ¿no es verdad? Y por lo tanto el gobierno se mete en esto. Él decía en un principio el gobierno que era un tema entre privados, pero el Estado se mete y de alguna manera busca este acuerdo. Oh, sorpresa, finalmente este proyecto nunca llegó. No está en la oficina de parte del Congreso Nacional. ¿Cómo? Algunos dirán, bueno, ¿y qué es lo que pasa con esto? Algunos van a sostener, o sostienen hasta el día de hoy, que de alguna manera con esto le ponen un problema de inmediato al gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, compadre, Ella no puede desecharlo. tienes que partes con un hándicap en el tema portuario. Es decir, No, porque tienes no que puede quedar cumplir votado. lo que el gobierno anterior te prometió. Porque los dirigentes portuarios perfectamente pueden decir, perdona, pero yo llegué a un acuerdo con el Estado de Chile. Entonces ahí habría una Pero trampa. Bachelet no puede llegar y desechar estas leyes si a ella no le parecen, por ejemplo. Por cierto, absolutamente. Pero lo que yo digo, deja de alguna manera enganchado un problema. Sí, por supuesto. Porque O sea, los lo dirigentes desconoce, se le portuarios... viene encima todo el... Claro, entonces, si el paro portuario fue antes, puede pasar ahora Pero también. es que además, más allá de eso, es una petición mala súper onda, legítima, Piñera, ahora me cayó porque mal. tener media hora para almorzar, Claro. en media hora recién tú vas haciendo la Está bien, el tema digestión. es quién lo paga, si el Estado o las empresas Sí. que hoy están concesionando. Exacto, Pero media hora no. Ahora, no media hora para fue, almorzar. no fue el único amarre, Felipe, hay más No, cosas que estaba la tienen. ley para mejorar las pensiones de las Fuerzas Armadas y la ley que crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, o modificación ahí del Ministerio. Se crean dos subsecretarías, la de Educación propiamente tal y la de Desarrollo. Ahí está, e perdón, Innovación. la de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera se busca desarrollar de manera más integral a este ministerio. Y también el nuevo Código Penal. Ahí hay un gran tema, ¿no? Eso es un Ese gran se tema. trabajó durante mucho tiempo. Es un gran tema porque son muchísimas las cosas. El proyecto de ley mantiene la posibilidad de una duración perpetua de la pena privativa de libertad, amplía tímidamente el ámbito de los delitos que generan responsabilidad penal en las personas jurídicas, en fin. Pero es vergonzoso que diga que se los mandó 24 horas antes de No. retirarse. Sí, Pero lo es que yo encuentro creo que no es patético. vergonzoso. ¿Por qué no se preocupó en su momento? Porque escúchame, pero no son leyes de amarre. En la época de Pinochet, él el día antes dejó amarradas muchas cosas. En este Pero caso muchos yo creo dicen que yo... sí. Muchos dicen que lo que hizo el gobierno Piñera fue exactamente lo que hizo Pero la yo creo dictadura. que ahora es simplemente una mirada de futuro, como el hombre quiere llegar al 2017 Michelle y Bachelet muchos hizo planes algo- son de varios ¿Michelle años. Bachelet hizo algo parecido cuando le tenía que entregar el gobierno a Piñera? Yo no recuerdo bien. Sí, todos los gobiernos ¿Todos los lo gobiernos hacen. lo hacen? El tema es también con creo. presupuesto, con dinero Comprometido. comprometido, porque el tema de los portuarios, por ejemplo, son 28 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? La ley de presupuesto habitualmente el gobierno de turno busca ahorrar. Y la oposición dice es muy poco, o viceversa, dependiendo del lugar en que estás. Pongan atención porque esto fue el aumento del presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera. El 2011 fue un aumento respecto al 2010 de un 5.5%, el 2012 respecto al 2011 un 5%, el 2013 respecto al 2012
un 4,8%. Y el 2014, 3,9%. Porque Ojo, bajó. 2014, Sebastián Piñera y el gobierno, por cierto, sabían que ese presupuesto iba a ser para el siguiente gobierno. Claro. Uy, qué mal. Ya en septiembre, cuando comienza a discutirse la ley de presupuesto, todos sabíamos que Michelle Bachelet iba a ganar la elección presidencial. Claro. En primera vuelta, en segunda vuelta, pero era casi caballo corrido, como dicen los hípicos, ¿no es verdad? Una manipulación. al Por lo tanto, muchos decían, ahora el gobierno del presidente Sebastián Piñera está haciendo una restricción. Si ustedes se fijan ahí, Se pone la austero. proyección es el más restrictivo, si se quiere, respecto a los anteriores. Claro. Entonces muchos decían, lo que pasa es que lo que está haciendo el gobierno es aprobar un presupuesto de un 3,8% respecto al anterior para que el gobierno siguiente no tenga tanta plata, no tenga tanto dinero Le está y cerrando no la pueda, llave. claro, y no pueda cumplir con el eventual programa que allá a esa altura también se sabía que venía una reforma tributaria. ¿Para qué? Para financiar la reforma de la educación. Y eso requiere de plata. Es que aparte es mucha la diferencia entre los otros años a este, es marcada la diferencia, Un 5-5, la baja en el... 3-9-3-8. Me habría gustado ver cómo lo entregó Bachelet también en su momento, para ver un comparativo así. Sí, puede ser, pero ahí Mariana, más allá de la encuesta, y por eso yo decía, siempre pasa esto, pero ahí había cierta incertidumbre. Más allá que muchos dicen que Eduardo Frei era un mal candidato, pero de hecho Sebastián Piñera le gana por 1,5 puntos de diferencia en segunda vuelta. Acá el tema era más amplio, por lo tanto es buen punto, pero tal vez no es exactamente lo mismo. Y lo otro también, que lo que alegan desde la nueva mayoría es que en el presupuesto para el 2014 se pensó en un crecimiento de un 4,9%. Ya. Pero todos saben que el crecimiento va a la baja. Sí. La economía se está frenando. Por lo tanto, la plata no va a ser la que se aprobó, porque siempre el presupuesto está ligado al crecimiento. Claro. Y eso también algunos dicen que fue de alguna manera un amarre que se hizo respecto al gobierno anterior. Estamos viendo las trampas que le dejó el gobierno del presidente Piñera a la presidenta Michelle Bachelet. Otro tema súper delicado dice relación con las concesiones hospitalarias. Pongan atención a lo siguiente. Bueno, entre el 3 y el 9 de marzo se abrieron las ofertas para el proceso de licitación para el Hospital Sotero del Río. Ya. Concesión adjudicada para el Hospital del Salvador. Y el Hospital Félix Bulnes, concesión adjudicada. Muchos dicen que esas concesiones, o más bien esas licitaciones previo a la concesión, de alguna manera se apuraron. Muchos dicen que lo que se buscó con esto es que se cortara cinta, es que se convocara a la prensa, es que se dijera, por ejemplo, lo que pasó en el Hospital de Maipú, en el Hospital de la Florida, que ocurrió en febrero, donde se inaugura la cáscara. Pero finalmente no está operativo ese hospital. Oye, qué feo. Entonces muchos dicen, lo que se está haciendo es que aparezca esto como un logro del presidente Sebastián Piñera, porque digámoslo, comunicacionalmente es mucho mejor cortar Es la potente, cinta obvio. que decir Cuando realmente no está en terminado. mayo y en junio del 2014, cuando sea otro del gobierno, Claro. Obvio. va a estar empezar inaugurado a el hospital. funcionar. Eso No, nunca nadie lo hace. Felipe, pero esto Todos pasa- hacen el cortecito. ¿Esto pasa siempre o hay algún cambio de mando, algún cambio de gobierno Mira, que no tenga tanta trampa, que no es- tenga tanto chanchullo entre medio? Es al una final? súper buena pregunta, que es lo que decía la Mariana, porque siempre Sí, uno po. tiene que hacer el cuadro comparativo, que es un poco lo que comparar. hacemos nosotros siempre. Pero claramente acá hubo un derroche comunicacional de recursos y de tiempo. ¿Por qué dicen muchos? Porque lo que hizo el presidente Sebastián Piñera, más que decir miren lo que hice, es miren lo que hice, esto se va a grabar y lo voy a ocupar en mi franja electoral del 2017. Todo esto No me gustó. se grabó de manera extremada, si se quiere, o extrema. Entonces, más que mostrar logros, parecía efectivamente como si es que se estuviera mostrando a una persona Está preparando una que en campaña. poco tiempo más, esto mismo que estamos viendo acá, lo va a utilizar como de su obra, como de Pero aquí como lo estamos que dejando ocurrió en en su gobierno evidencia. anterior. Pero puede Lo estamos ser- dejando en evidencia. Pero Puede puede ser, ser también que no se alcanza a hacer todo en 4 años. Yo creo que es poco 4 años Pero igual. ¿creen que la gente es Puede ser. tonta? Con 6 estaríamos bien. No 6 sé, años. me da rabia cómo juegan al final con la gente, porque creen que la gente es tonta y que la gente no se da cuenta, que la Crédula. gente no ve Yo lo creo que realmente yo pasa. creo que a propósito de las designaciones de los ministros, subsecretarios en rigor y de los gobernadores, yo creo que hay poder
el poder de la ciudadanía está cada vez más encima y de alguna manera esto cada vez la gente exige más. Tú puedes tener razón, los gobiernos anteriores también lo hicieron. Pinochet en dictadura también lo hizo, pero estamos en democracia y cada vez más la ciudadanía exige. Este año nos vamos a olvidar, este año es el Mundial, y acuérdate de mí, estos temas van a desaparecer. Pero van a reflotarse si es que eventualmente Sebastián Piñera es el candidato presidencial para el año 2014. Trampas que le dejó Sebastián Piñera a Michelle Bachelet, decide usted, la pega nuestra es reportear. Muy bien, Felipe. El día 20 de junio del año 1969, Yoko Ono y John Lennon contraían nupcias, se casaban en Gibraltar. ¿Fue Yoko Ono finalmente la gran divisora de los cuatro de Liverpool, de los cuatro fabulosos de Liverpool? Lo descubriremos esta noche, lo dilucidaremos esta noche junto a ustedes. Mientras tanto, recordamos este hito. Hoy se cumplirían 45 años de aquella unión entre el gran músico y el tremendo brillante de John Lennon con la polémica Yoko Ono. Esto fue el 20 de marzo de 1969. La pareja decidió hacer un viaje relámpago de París a la isla de Gibraltar para casarse en una ceremonia privada que se llevó a cabo en el consulado británico que duró 60 minutos. Ustedes saben que Gibraltar es parte de la península ibérica, está ahí mirando hacia el Mediterráneo y también hacia el Océano Atlántico, y ellos se casan en el consulado en una ceremonia muy particular. ¿Por qué se casaron ahí? De locos nomás. De locos, muy vestidos de blanco los dos, zapatillas blancas, ropas blancas, sus 60 minutos en la ceremonia. Después, el acto mismo duró apenas 3 minutos y ellos rápidamente toman un avión y se van a París a almorzar con Salvador Dalí. Oye, ¿y fue legal el matrimonio? Absolutamente legal, por supuesto que sí. No me acordaba si se había separado. De hecho, estamos viendo imágenes históricas del viaje que ellos realizaron cuando llegaron a Gibraltar. Luego se casan en esta ceremonia muy privada, muy pequeña. Hay que recordar que pocos días antes se había casado Paul McCartney y Linda Eastman, la heredera del Imperio Kodak, con una boda totalmente rimbombante y agigantada. Yoko Ono no quería ser menos, también tenía que ser algo excéntrico. Pero tenía que ser alternativo. Alternativo y distinto y vanguardista como era ella. Se casan en Gibraltar, se van a almorzar con Salvador Dalí a París y luego ellos se trasladan rápidamente al Hotel Hilton en Ámsterdam, Holanda, donde dan la famosa conferencia de prensa en esta cama, con mucho color blanco por todos lados, en su campaña, en su apuesta de protesta contra la guerra de Vietnam. Pero hicieron la conferencia de prensa acostados. Hicieron la conferencia de prensa acostados. Y muchos gritaban, fúmate una cosita, le decían. No, porque ella estaba metida en la Hay que recordar que ellos se conocieron en el año 1966 en una exposición de arte en Tokio. Ella decía no conocer a los Beatles, se dice, incluso decía que no conocía a John Lennon. Sin embargo, se flecharon de un día para otro. Cuando fue el aniversario de los 30 años del matrimonio de ellos dos, en Inglaterra el correo postal mandó a hacer una estampilla conmemorativa. Ojo con la imagen, porque la imagen de la estampilla solo incluía la figura de John Lennon. ¿Por qué? Los ingleses no quieren a Yoko Ono, los ingleses la rechazan y es más, la humillan en vida. Esto fue el año 1999, han pasado varios años desde que John Lennon ha muerto, el año 81, fue atacado y le quitaron la vida. Sin embargo, Yoko Ono sigue con nosotros y ella en esa imagen simplemente es borrada de la faz de la historia. Se conmemoran 30 años del matrimonio de ellos. Bueno, 30 años del matrimonio y ella no sale en la postal. Claro. Es bastante vejatorio, es a lo menos feo de parte de la oficina de correo postal inglesa. Hay que decir que Sir John Lennon, una figura respetadísima, al igual que ¿cómo lo una figura mítica. Pero ahí mítica. defendió él a ella. Si es que él hubiese estado vivo y hubiese visto este quizás acto, estarían separados con tantos años, no lo sabe. Que fue hasta hace muy poco tiempo, que hasta que habló en separaron. algún momento McCartney, porque si no hubiera sido ella siempre la culpable. Constantemente criticada, y John Lennon no fueron pocas las veces que la defendió públicamente. Claro. Exactamente, y de hecho, tal como lo decía de manera muy bien, hace muy poco ella en Bilbao habló y se defendió, y fue incluso Paul McCartney el que con los años y las décadas también de alguna manera le quita la responsabilidad. Ojo, que lo hace mucho tiempo después, e incluso cuando él y también George Harrison hablaron en diferentes oportunidades culpándola de la división de los Beatles. Sigue muy vigente, inaugurando galerías de arte, haciendo unos mamarrachos. Ahora, ahí. la pregunta es, Sigue vigente. claro, pero Yoko Ono siguió siendo eso porque era Yoko Ono o porque era la mujer de John Lennon y quien supuestamente, para la fanaticada al menos, Claro. la responsable de la separación del Cuarteto de Liverpool. Versiones hay muchas, de hecho muchos dicen que los Beatles estaban destinados a separarse por el tremendo ego que tenían Paul McCartney y John Lennon. Sin embargo,
el gatillante es muy probable que se mantenga siempre en la persona de Yoko Ono. Estamos revisando la verdad tras la separación de los Beatles. ¿Fue Yoko Ono la real culpable? Vamos a ver, y para esto ya casi de perogrullo, pero revisemos quiénes eran finalmente los 4 fabulosos de Liverpool. Los integrantes: John Lennon, por supuesto, en la voz y la guitarra, Paul McCartney con el bajo, además estaba George Harrison en la guitarra y Ringo Starr, el baterista. Por supuesto que hay algunos que todavía recuerdan a Pete Best. Segunda guitarra y coro. El grupo se fundó en el año 1960 y se separaron en 1970. Duraron apenas una década y fueron capaces de imprimir una huella y un sello a la industria de la música como probablemente no lo ha hecho ninguna otra banda o artista. Innovadores en la música de la década de los 60, lograron transformarse en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia de la música. Ingresaron al Hall of Fame del Rock and Roll en 1988. Ahora, hay una entrevista que John Lennon y Yoko Ono le dan en 1971, poquitos años después de casarse, a David Cabet, un tipo que hacía una especie de late show. Ya los Beatles estaban separados. Los Beatles ya estaban separados, esto en 1971, un año después de la separación. Y el entrevistador le dice: Yoko Ono, ¿qué se siente ser la mujer, la bruja de este cuento? La culpable de la separación de estos 4 amigos que hacían una música maravillosa. Esta fue la respuesta de Yoko Ono y además esta es la defensa de John Lennon. Mira. You know, Yoko, you've even been called the Dragon Lady, who the lady who brought the Beatles apart and took them all apart. I have trouble with English. Can we please give her the credit for all the nice music that George made and Ringo made and Paul made and I've made since they broke up? If she did it. That's true. Now, it turned out all right, didn't it? Yeah. Anyway, but you were aware of that. I mean, that the press always saw you as the wedge that was driven in. I don't know how you can drive a wedge in 3 places or whatever, how many spaces there are between 4 people, but that was the. There are millions of girls who would love to have met, let alone married, one of the 4, any one of the 4 probably, but certainly a lot of them. Well, I resent to think of him as one of the 4, Yeah. I mean, or any one of the 4, etc. Because I just met him as another artist and all that, and I didn't, particularly realize that part of it, really. You were a Beatles fan before, or would you say you were a Lennon fan before? Neither. Ella de alguna manera se desmarca de esta posición de fan o de conocida de John. Dice no haberlo conocido, yo no tenía idea quién era este gallo. Y en un tono de voz además muy... detonando en algún tipo de superioridad. Claro, y fíjate lo que... Yo sé que no vi esta entrevista. La respuesta que da John Lennon, que en el fondo deberían agradecerle a ella por la extraordinaria música que hacen como solistas él, Paul McCartney y George Harrison. Exacto, y Ringo Starr. De hecho, pero... En rigor, una forma de darlo vuelta en rigor, y de poner al tipo en su lugar y de defender a su mujer. John siempre se resistió a esta posibilidad de que Yoko Ono fuera la que gatillaba la separación de los Beatles, pero todo el mundo sabía que el ingreso de ella a este mundo de los 4 fabulosos de Liverpool de alguna manera iba a generar roces entre ellos. Ellos tenían una mecánica de creación, una dinámica creativa en la cual no cabía la figura. Pero cuando aparece Yoko Ono, ellos no eran los 4 amigos que se vestían iguales y hacían la misma música. De hecho, por eso dice que cuando se separan cada uno se va a la India, el otro se va al campo, Ringo Starr hace películas. Súper importante que cuando se juntaban, por ejemplo, a crear, como que ya se le culpaba en cierto momento porque no podían ingresar las mujeres. Se supone mujeres, ni esposas, ni nada, y ella ingresaba y opinaba acerca de la banda. Entonces, y ella yo creo que creía en John Lennon como solista, yo creo que debe haberlo potenciado en su claramente, momento. pero sí está, y hay testimonio respecto a que cuando Yoko Ono ingresa se genera esta división inevitable, si se quiere, de las bandas. Hay que decir que las bandas, salvo los Rolling Stones, en algún momento se separan porque ya no se soportan. Exacto. O por ego. Pero el poder creativo de John Lennon con Paul McCartney, que eran los líderes, por decirlo de alguna manera, era tal que claramente Yoko Ono, al ingresar ahí, se genera esta explosión de ego. Ellos tenían una especie de pacto tácito en el cual las mujeres, las pololas, las novias, las señoras, no tenían cabida en el proceso creativo. Y de un minuto a otro Yoko Ono aparece en el estudio. ¿Por qué se le echa la culpa a una mujer?
¿Por qué siempre las mujeres tienen la culpa? Si acá el que le da la entrada, el que le da el pase, es él, es John Lennon el que deja. Es John Lennon y permite el que la legitima ella, constantemente frente a sus amigos. Y se casa y decide que sea su mujer. Y por eso se genera el quiebre, eso es lo que afirman todos los expertos. Además, hay una cosita que se nos estaba pasando con respecto a la entrevista que veíamos de David Cabot. Fue la imagen usada en la película Forrest Gump. ¿Se acuerdan cuando está John Lennon y Forrest Gump en aquella escena? Ahora, ¿cómo se enteró el mundo de la separación de los Beatles? Atención, en una entrevista, en un medio de comunicación, el periodista le pregunta a Paul McCartney, ¿habrá un nuevo álbum con los Beatles? Y Paul le dice a secas, no. ¿Pero por qué no? Diferencias personales, comerciales, musicales, pero sobre todo porque me divierto más con mi familia, con un dejo de ironía. Es Paul McCartney quien le habló al Daily Mirror en abril de 1970, muy poquito después del matrimonio de John Lennon y Yoko Ono. Es decir, la llegada de Yoko Ono, sin lugar a dudas, o precipitó, o adelantó, o gatilló el fin de los Beatles. Pero también creo que es importante lo que dice Felipe Vidal. Yo también creo que también tenía que ver con un tema de los egos, porque ya ni siquiera era un tema de plata, porque ya lo tenían todo. Entonces, obviamente, ya era como, a ver, tú escribiste esta canción, pues en realidad este fue un hit, este no. Y yo creo que igual tiene que haber habido como una competencia, porque los egos van creciendo. Pero en ese tiempo la separación era muy reciente, porque si ahora Paul McCartney cuando viene, de hecho va a venir... El 21 de abril viene a Chile, está todo repleto y carísimo. Sí, ya una vez lo podemos tener acá en el programa. Lo vamos a invitar. Lo podemos preguntar, pero él yo creo que ya no es su tema, No, de hecho él ha cambiado muchísimo su discurso, pero ojo Felipe con aquello, porque mira, desde que ellos se casan en el año 69, hoy estamos conmemorando 45 años del matrimonio entre John Lennon y Yoko Ono. Desde que ellos se casan, todo el mundo, la prensa, los fans, incluso los Beatles, que no son John, culpan a Yoko Ono del quiebre de los hombres de Liverpool. De hecho, cuando Yoko Ono y John Lennon hubiesen cumplido 30 años, es decir, el año 1999, se hizo una antología de los Beatles. Y Paul McCartney y George Harrison hablaron con los medios. Y aquí culpan claramente y sin lugar a dudas a Yoko Ono de la separación de los 4 músicos probablemente los más geniales e increíbles que ha conocido la música británica. Mira. Trouble was for us, it encroached on our framework that we had going. Basically, it's only ever been the 4 of us in the studio, maybe with Neil and Mal as the 2 roadies, or George Martin up in the control room often. Yeah, that's right. It must have been the White Album, and Yoko just moved in. Well, John moved in with Yoko, or she moved in with him, and they were, from that point on, never to be seen without each other. You know, for the next few years at least. And so she was suddenly in the band. She didn't start singing or playing, but she was, you know, she was there. Esa frase denota la rabia, la molestia, el dolor que le generan a los otros 3 Beatles la presencia de Yoko Ono. Dice así George Harrison, es clarito. De repente ella estaba ahí en la banda. No cantaba, no tocaba ningún instrumento, pero estaba ahí. Cuando ellos tienen una mecánica de años, una rutina de vida, una forma de crear su música, de entrar al estudio y de grabar, y además de girar por el mundo, en donde están los 4 muy solos y por lo mismo muy compenetrados unidos, e ingresa un nuevo factor, es muy difícil de sobrellevar. Un nuevo factor, una mujer en tu vida puede ser lo más positivo y puede llevarte, pero a todo un grupo, no solamente una persona, a que el grupo se potencie 1000 veces más. Y si esa mujer había tenido ideas increíbles y todo, yo creo que incluso podrían haber aceptado. Yo creo que es una excusa barata, para mi parecer. ¿Por qué? Porque de repente yo siento que podrían haber tenido otra rencilla y es más fácil ahora que el señor no está, es más fácil decir, no, sabéis que en realidad la culpa fue de esta señorita, de ella. Y súper celosa, sus palabras también, o sea, no. Ustedes dicen que hay una especie de celo grupal hacia Yoko Ono por la atención, haberle por el quitado, talento de John. claro, porque él estaba totalmente en sí misma, o sea, no metido con su mujer, y que ella estuviera ahí para ellos les interrumpía, pero sí, mira, mientras John estuvo vivo, tal como lo veíamos en la entrevista de David Cabot, no dudó en respaldarla, en apoyarla y en defenderla. Sin embargo, hay una serie de cartas que Paul y John se cruzan, en la cual John, con mucha ira y mucha rabia, se descarga y le dice las cosas en su cara a su ex amigo. Estas cartas se revelaron el año pasado a la luz pública y hoy queremos rescatar este extracto. John le dice a Paul:
Espero que te des cuenta de toda la basura que tú y el resto de mis amables y desinteresados amigos han lanzado contra Yoko y contra mí desde que estamos juntos. Puede que a veces hayan sido un poco más sutiles, o debiera decir clase media, pero la verdad, no muchas. Una de las cartas de John Lennon a Paul McCartney le dice en su cara: compadre, usted desde que yo estoy con esta mujer se ha dedicado a tirarme basura y estoy cansado. Espero que algún día te des cuenta de lo que haces. Lo que pasa es que no hay que olvidar que John Lennon era el alma creativa de los Beatles. De alguna manera Paul McCartney también. Paul McCartney era el arma, de alguna forma era el corazón. Pero la creación venía muy de John Lennon, también de Paul McCartney, pero John tenía un tema más místico, tenía un tema del líder. Sí. Es difícil explicarlo porque es algo etéreo, ¿no es verdad? Sí. Y John Lennon tenía ese liderazgo. Entonces, claro, Yoko Ono entra en el medio y la gran pregunta es: ¿John Lennon o Yoko Ono fueron los responsables de la separación de los Beatles? O dicho de otra manera, John Lennon tal vez, por su capacidad de liderazgo, anticipaba que esto era inevitable y por lo tanto tampoco le dio importancia a que Yoko Ono se metiera dentro de la banda. También porque es un buen punto. Sí o sí, él ya estaba perdiendo interés y privilegiaba a su mujer por sobre los otros tres. Aparte que esa teoría es válida porque si tú tienes tu grupo de amigos y tu banda, por último lo apoya, dice que está enamorado y todo, no sé, no le vamos a crucificar por eso, yo encuentro excesivo. Ayer 20 de marzo se hubiesen cumplido 45 años de la unión, del matrimonio entre John Lennon y Yoko Ono. ¿Fue ella realmente quien gatilló la separación de los Beatles? Al menos gatilló muchísimas batallas y muchísimas guerras entre ellos. De hecho, la rabia de John era tal que le escribió una canción a Paul McCartney. Y él, en esa canción, le dice, básicamente, lo único que has escrito en tu vida es Yesterday. Después de eso, no eres nada. Mereciendo todo. ¿Cómo puedes dormir? Eso dice la canción, mira. The only thing you've done was yesterday. And since you've gone, you're just another day. Tell me, how do you sleep, you cunt? ¿Cómo puedes dormir, maldito coño? Claro, Paul McCartney había sacado una canción, se llamaba Another Day, otro día. Sí. Y en ese momento, John dice, ¿sabéis qué más? No se la mando así con nadie. Y le escribe esta canción. Y está con George Harrison, ¿no? Y está con Harrison ahí. Lo único que has escrito es Yesterday. Bueno, tiene varias más, Michelle, entre otras tantas. Sí, hoy eres Another Day, hoy es otro día. Realmente, ¿cómo puedes dormir? Siempre se dijo que Paul McCartney escribía las canciones livianitas. Twist and Shout, entre otras tantas. Ahí hay rivalidad. Y que John Lennon hacía las canciones densas, pensativas, profundas y reflexivas. Eso se ha ido equiparando con el tiempo y Paul McCartney finalmente ha hecho una carrera solidísima. De hecho, Paul, si nos estás viendo, el 21 de abril viene a presentar en Chile. El 20 podrías llegar un poco antes y te tenemos aquí en el estudio feliz. Mujeres primero, por último. Aquí. Amigos míos, fue Yoko Ono la real separadora de los Beatles. Ustedes lo tienen que decidir en sus casas. Tremendo tema que hemos llevado el día de hoy. En Mañaneros, por último, ténganlo. Ay, Don Hugo. Esta noche tendremos una conversación increíble con el profesor Hugo Cepeda. Hay una forma de mejorarse de muchísimas enfermedades y tú no tienes que ir a la clínica, a un hospital o a un lugar cercano. Lo puedes hacer a la distancia gracias a unos monjes brasileños. El profesor Hugo Cepeda esta noche nos acompaña para hablar de aquello. Profesor, ¿esto realmente qué tan efectivo puede ser? Mire, hay muchos tipos de experiencias. La mayor de ellas, la mayor experiencia que existen es que realmente constituyen sanaciones realmente abismantes. Lo quiero invitar a revisar, profesor. Ahora hay casos en que a veces se fracasa. ¿Ya? Por lo tanto, es interesante estudiar muy bien el tema. ¿De qué se trata esto? Lo revisamos a través de la siguiente gráfica para que nos vayamos adentrando un poco en este tema. Es una curación realizada por espíritus iluminados que se presentan en el lugar donde se encuentra el paciente. La sanación es hecha con la energía transmitida por estos espíritus. Es decir, seres iluminados nos sanan de nuestros males a la distancia. A la distancia. Pero no a la distancia está la persona con la cual usted se contactó. Sí. Pero realmente los espíritus, según ellos dicen, son los espíritus de antiguos médicos que van al lugar donde
está el paciente. Que te visitan. Marianita, te quería preguntar. Yo le quería preguntar, porque usted siempre nos ha contado en su trayectoria que cuando uno abre una puerta es muy difícil después regresar. ¿Qué se puede, al llamar a estos espíritus positivos, iluminados, puede llegar por ahí algo que de repente no es bueno? No existe la experiencia al respecto. Porque ellos llegan ellos. No es porque usted los esté llamando. Usted, la persona, el paciente... ¿No los invoca? No, se les manda una carta. Se les manda una carta pidiéndole que los visiten. Entonces ellos contestan y que van a ir y exigen una serie de requisitos de higiene, de agua, de preparación para que vayan. Y ellos en un momento llegan y dicen voy a ir en tal día o dentro de tal fecha. Pero no es porque usted tenga que hacer una invocación para que ellos lleguen. Ah, ya, eso es importante saber. Profesor, ¿y es algo parecido al Reiki? Porque como es un tipo de sanación a través de la energía, es algo... Porque yo sé que el Reiki se puede hacer a la distancia, pero nunca había escuchado que era a través de espíritus. No, en realidad, en todo caso, el fondo del problema está en las energías. Aquí hay vibraciones y energías que son las que actúan. Porque los pacientes muchas veces sienten las presencias. E incluso cuando se realizan operaciones quirúrgicas, sienten que los tocan, que los abren, y que están durante 15, 20 minutos con ellos. ¿Pero hay gente viva? Eso es lo que no puedo entender. Es gente viva que maneja energía. ¿Dónde uno le manda la carta? ¿Dónde? Usted le manda al templo espírita Tupiara, que se llama, en Sao Paulo, si mal no recuerdo. Profesor, veamos la gráfica. La gráfica nos explica justamente quiénes son estas personas que misteriosamente te envían energías, te envían espíritus de antiguos médicos a curarte. Mira, monjes Tupiaras, del templo espiritista Tupiará, fundado por José Hermann Jungerbühler. Él nació el 28 de mayo de 1903 en Diamantina, Minas Gerais, en Brasil, y falleció el año 64, el 11 de mayo. Comenzó la práctica de la doctrina espírita y en el año 1929, con apenas 26 años de edad, cuando sintió la presencia de los espíritus. Profesor, estamos hablando básicamente de una sesión de espiritismo a distancia. Sí, o sea, ellos se convocan a sí mismos y leen la carta de un determinado paciente y están de acuerdo en asistirlo, entonces ellos realizan una sesión y precisamente envían estos espíritus. Y en este enviar de espíritus, ¿pueden enviar solamente los que ellos quieren o de repente se puede colar alguno de energías negativas? Teóricamente eso puede ocurrir. A mí no me consta, pero teóricamente sí, porque ocurre que a veces estos experimentos no resultan y la persona en lugar de mejorarse se agrava después de esta presunta visita. ¿Y cuál es el porcentaje de efectividad finalmente? Usted sabe que en estos casos siempre se exagera lo positivo y se menoscaba lo negativo. Claro, hay que sacarle un porcentaje. El mismo caso que pasa con los enfermos. Un enfermo grave, sana, se debe a tal santo, Padre Pío. El enfermo muere, culpa el médico. Entonces, en el fondo, generalmente las versiones que nosotros conocemos son de la gente que han sanado. Algunas que no han sanado. Yo conozco varios casos también. Ahora hay muchos casos. Y otros casos que sanan por un tiempo, unos meses, y después vuelven a recaer. Que de alguna forma la agonía mejora, digamos, esa persona y vive más tiempo. Y el periodo de agonía no es tan largo y tan doloroso. De alguna forma la persona muere finalmente, pero no es una muerte tan terrible como previo a la sanación de esto. ¿Cobran? ¿Y si es así? ¿Y cómo se cobra? ¿No hay ningún...? No, usted puede hacer alguna donación. ¿Una oración? ¿Cómo es con un santo? Una donación usted puede hacer al templo para que asistan a personas pobres, porque a personas pobres además asisten con remedio y todo, pero por la visita no le cobran. Tú en la carta pones una estampilla, que tú la pagas obviamente con la estampilla que le van a llega allá, la carta. y además tú le mandas el dinero que corresponde a la estampilla de la carta de vuelta. Esto igual tiene harto que ver del factor creer y como de cierta manera tener fe en que esto va a resultar. Por supuesto que sí. Casi como sugestionándose un poco. Los factores psicológicos son importantes. No se olviden ustedes que a veces gracias a factores psicológicos las personas prolongan las enfermedades. O sea, eso es muy importante. O sea, yo creo que las enfermedades nacen principalmente por un tema... Y hasta el día de hoy muchas veces enfermos que son optimistas, que le combaten a la muerte, pueden vivir mucho más tiempo que las personas que
en forma pesimista se entregan. Esta es una técnica a la guadaña que de la muerte. que lleva varias décadas en operación y que ha funcionado a lo largo y ancho de todo el mundo. Y en nuestro país no son pocos los casos de personas que se han ido sumando a la fe de creer en este tipo de sanaciones. Y además hay una cosa. De hecho, profesor, quiero invitarlo a revisar el testimonio de Julián Effelbein, quien fue afectado por un cáncer. Su madre contactó a estas personas y conversamos con él. Esto fue lo que nos dijo. Estoy muy interesado en recabar datos para ayudar a algunas personas que me lo han pedido, porque a mí me ayudaron en algún momento de mi vida. Yo les comentaba, el año 2004 me operé y los monjes brasileños me operaron a distancia. Usted conversó con Julián, profesor. Varias veces el mismo tema. El testimonio de Julián básicamente lo lleva a qué plano. Es decir, Julián lo habla desde la fe, Julián lo habla desde la incredulidad en un comienzo, porque su madre fue la que lo... Pero en el fondo, la heroína en esto fue la madre de Julián. Ya. Ella fue la que realmente hizo la convocación, porque puede hacerlo convocar un tercero a través de una carta. Pero sin embargo, de forma muy honrada, Julián reconoce que esa no es una enfermedad. Y era un problema bastante bravo, que era un cáncer cerebral. Sí. Por lo tanto, lo que aconteció es admirable. Y Julián esto lo reconoce y nunca lo ha negado. Pero el primer paso, o sea, quien llamó, quien convocó a los espíritus tupiara, fue su madre. Suele ocurrir que en este tipo de situaciones es un tercero, claro, porque la persona está muy complicada y además que se cruza la fe, lo que tú le preguntabas a Hugo, porque de repente hay muchos católicos, en fin, que dicen, no, esto no corresponde, no le tengo fe, prefiero rezarle a San Pío, como decías tú, a San Expedito, pero como que no confían porque sienten que no tiene relación con la fe. Claro. Y de que de alguna manera estás traicionando tu... Pero, muchas veces personas muy religiosas se les aplica el famoso dicho, cree en brujo garay, no porque es pecado, pero de haberlo los hay. O sea, mucha gente usa todo este tipo, y la iglesia no se opone. Pero la iglesia católica dice algo al respecto. No se opone. No se opone. La iglesia católica no lo recomienda, pero la iglesia católica siempre ha dicho que usando cualquier sistema honesto para prolongar la vida y para sanar o para aliviar los dolores precisamente de la agonía es aceptable. Lo que no acepta la iglesia es la eutanasia. O el uso de ciertos tipos de asistencia médica que sean una invasión para la persona que está agonizando. Profesor, hay hartos requisitos que se tienen que cumplir para poder llevar a cabo este proceso de sanación. Por ejemplo, hay cosas que no se deben hacer, que una mujer en su periodo menstrual no puede ser tratada, ya lo vamos a conversar, pero hay algunos antecedentes que usted tiene que tener en cuenta como para prepararse ante una sanación. Por ejemplo, ponga atención. Preparativos para la sanación a distancia. Con respecto a la alimentación, debe estar basada en frutas y verduras, legumbres y huevo cocido. Y hay que abstenerse de relaciones sexuales, carnes, frituras y también de alcohol. Se entra entonces, profesor, en un proceso de purificación. Claro. Hay una cosa muy curiosa. En todos los sistemas curativos de este tipo naturales, siempre coinciden con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, esa repudio que tienen a la menstruación, que es una actividad humana de la mujer perfectamente natural. Incluso yo lo he visto de la Biblia. O sea, recuerdo cuando Jacob venía con sus mujeres y de vuelta a su casa y lo pararon. No quiso bajarse el camello Raquel. ¿Y por qué no se baja? Porque estoy con las reglas. Entonces en el fondo era como, no se atrevieron a acercarse, era como que estaba en situación de impureza. Ya. Por eso que eso tan natural. Se le mandaban a lavarse. Eso había un prejuicio en todas las culturas. Se le da una valoración negativa. Al periodo de la y lo otro siempre, lo del sexo. No sé, tan natural también. Hasta los futbolistas tienen que abstenerse de sexo los tiempos. Algunos sí y otros no. Y como generalmente coincide que el que tiene mucha actividad sexual no le va bien en la cancha, entonces han creado el mito. Y tendrá que ver... Y el alcohol sí. El alcohol evidentemente que tiene que ser pero una persona que está muy enferma no creo que también esté en las condiciones para tener relaciones. Pero a veces estas personas no están enfermas de muerte ni postrada. Son enfermedades crónicas, por ejemplo, por un caso, una persona, por ejemplo, que tiene mucha diabetes o presión alta. ¿Pueden ser enfermedades psicológicas? ¿Pueden ser algunos tipos de trastornos, por ejemplo? Fíjese que sobre eso no hay experiencia de curación. Ya. Porque las enfermedades psicológicas ya son de otra índole. Estas son esencialmente
curaciones a enfermedades somáticas, Pero del soma, del sí, cuerpo. pero ¿sabes que estos requisitos no son tan extravagantes? Porque cuando alguien se opera de manera tradicional, Sí, es verdad. te dice lo mismo, dieta blanda, no hacer tanta fuerza, y por eso hablo del sexo, en la fuerza. Yo creo que- Es como muy parecido a una operación clásica. En el sexo creo que se equivocan, porque creo que el sexo es un gran regulador o un nivelador de... es un regulador metabólico la también. fuerza, de Pero- todo. pero- la fuerza que Mira, hace el pero hay algo que no puede quedar entiendo. lesionado, Perdona, incluso pero después de tener tendrá sexo. que ver también con el estado con un estado, si se quiere, físico y mental, porque estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando, por ejemplo, en los ayunos de Semana Santa de antiguamente, donde tú no podías hacer literalmente nada. Y eso, a lo mejor, más allá de los placeres y todo, también tiene que ver con un tema de espíritu, de tener una mayor concentración y tener los sentidos más puestos, en este caso, Tiene en la razón operación, ¿o no? Nuestro distinguido amigo Felipe. Felipe. Tiene razón. ¿Por qué? Pero la razón de los ayunos de Semana Santa es la mortificación. O sea, una penitencia. Sí, entiendo, Evidente, entiendo, y pero entonces, claro, hablo de la derivada de eso. de la derivada. Y además también es como una preparación para algo. Todo, por ejemplo, de acuerdo con el Evangelio, Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de salir a predicar. Por lo tanto, siempre, en ciertas épocas del año, se ayuna. Antiguamente se ayunaba toda la cuaresma. Claro. Ahora Oiga, son profe, ciertos días. Para llevar a cabo este tipo de tratamientos, este tipo de sanaciones, hay que aportar con algo. Cada uno desde su casa, porque uno dice, ¿cómo ya te van a mandar los espíritus? ¿Hay Hay algo un a nivel de cambio? preparación. Uno tiene que preparar en su casa lo siguiente. Mucha atención. De partida, agua filtrada. Una botella transparente, un vaso transparente, un mantel y sábanas blancas. El mantel idealmente también del mismo color. Estos elementos, si uno los traslapa, también podría pensar mucho en un ritual eclesiástico. Las ropas blancas, Todo el agua limpio, filtrada, el agua transparente, bendita. pureza. Tiene toda la Claro. razón, yo soy de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estos grupos espirituales, en cierto modo, constituyen un remedio de lo que son los ritos eclesiásticos. Y también muchas veces usan lo que se llama la magia blanca o teúrgica, la negra en la goética, que invoca al diablo. Esta no, esta es la magia blanca o teúrgica, invocar a estos en la que se espíritus invoca a positivos. espíritus buenos, a ángeles, incluso a Dios, a los santos. Entonces, en el fondo, tratan a través de, eso no está recomendado, a través de ese tipo de magia, le tratan de poner ayuda. Y eso todo se transforma por lo blanco, que es el color positivo. Ahora, todos estos materiales que les hemos señalado hace un instante, ¿para qué y cómo se usan? Atención. De partida, lo que tiene que hacer usted en su caso, lo que va a hacer usted en su casa, si es que va a recibir esta ayuda, poner un mantel o pañuelo blanco en el velador, punto 1. Luego, poner medio vaso de agua y la botella destapada sobre el velador. Decir una oración a Dios y al médico espiritual. Beber agua del vaso, acostarse con la sábana blanca por 15 minutos, luego tapar la botella y al día siguiente a la operación tomar 4 vasitos por día del agua de aquella botella de agua filtrada. Es un proceso algo quizás lento, engorroso, Pero es bastante, ritual. bastante claro, pero tiene mucho de ritual. ¿Por qué esto, profesor? Por una razón muy sencilla, de que, en primer lugar, la oración es muy poderosa. Se reza a Dios y se reza también por el alma del médico que va. O sea, alguna manera de aliviarlo a él también, o sea, de pagarle lo que hace Porque el en su médico, beneficio. finalmente, es un alma en pena también. ¿Este médico está pagando por alguna culpa? Puede que sí, exactamente. ¿Sí? El hecho que ande deambulando Claro, quiere que no decir que esté tiene que pagar, descansando. que no esté descansando completamente. Y es por eso que presta estos servicios y muchas veces necesita él una oración u otra persona con la cual él está interesado. Don Hugo, ¿sabes lo que a mí no me queda claro? ¿Cuándo yo tengo que tener todas estas cosas? ¿Cómo sé el día y la hora en que van a llegar? Se lo Eso me- fijan en una carta. Cuando yo la envío, Por eso, exacto. En la carta le dicen vamos a ir tal día a tal hora, que debe ser en la noche. Y ¿Cómo usted puede- contactarlos? sí. ¿Cómo contactarlos? A través de esa carta. Pero esa carta no es cualquier carta. Tiene varios pasos y requisitos puntuales y específicos. ¿Qué hay que poner? ¿Dónde hay que escribir? ¿A qué dirección? ¿A quién se envía esta carta? Lo veremos a la vuelta de esta pausa comercial con el profesor Hugo Cepeda. Profesor Hugo Cepeda, el tema está prendiendo las redes sociales y también lo ha hecho, por supuesto, aquí en nuestro panel. La gente quiere saber, finalmente, a quién escribirle, dónde escribirle y qué poner en la carta, porque hay un procedimiento, hay un protocolo.
Los quiero invitar a ustedes en sus casas a que revisemos este estricto protocolo. Lápiz y papel para verlo de inmediato. Es estricto protocolo, eso. Atención. Carta a los monjes Tupiarás. De partida, el nombre. Y ojo, porque la carta ha de ser escrita de puño y letra. Nombre completo, edad, con años, por supuesto, dirección, el diagnóstico, y ahí tengo consultas para usted, profesor, a qué se refiere exactamente con diagnóstico, y hay que dirigirla a la siguiente dirección. Templo Espiritualista Tupiará, Rua o Rua, Luis Becerra, 116, Lins de Vasconcelos, Río de Janeiro, Brasil. CEP, imagino que es como código postal, claro. Código postal. 20710-110. Profesor. 160. Perdón, 160. Muchas gracias, Maquita. 160. Con respecto al diagnóstico, ¿a qué se refieren? En primer lugar, un diagnóstico médico. O sea, no es lo que uno cree que tiene. O sea, efectivamente está respaldado por la opinión de un experto. Lo que pasa es que eso es muy poquitito para escribir, así que tiene que hacerse con mucho cuidado esa parte. Con mucha precisión. Importante que todo sea a mano. ¿Por qué? Porque la escritura a mano tiene un significado especial. El alma de una persona se refleja en la escritura. Por eso es que todavía las cartas de amor son las que realmente cautivan. Y por eso hay gente y también unen los que lee espíritus. la escritura, Exactamente, y lee la escritura. Imagínense ustedes por leer por Twitter. De mal gusto Claro, sería. es por eso que muchas veces una carta escrita de puño y letra es mucho más efectiva que las mismas palabras escritas en un mail. Por supuesto, sin duda alguna. Porque la escritura a mano da mayor énfasis al reflejar la intimidad de una persona. Se revela algunas que es importante. características de la personalidad. También es importante saber si el nombre y todo tiene que escribirlo, ya que usted dijo que es importante la escritura a mano. ¿No lo puede escribir entonces la tercera persona? ¿Tendría que escribirlo la misma persona? Ese es el ideal. A no ser No que esté puede muy- que la muy persona clavado, esté incapacitada de hacerlo. Entonces lo puede hacer una tercera persona en su nombre. Ah, ya. Bueno, el caso Hay de que Julián hacer- Effelbein, que la mamá fue la Sí, que es la madre, contactó. exactamente. En este caso es la madre la que escribió la carta. Tengo una pregunta. Felipe. Si uno fuese a Brasil y va a este lugar, a esta dirección, ¿qué hay ahí? ¿Hay una sede? ¿Hay efectivamente un templo? Hay un templo, exactamente. Hay un templo donde se efectúan este tipo de reuniones y asiste mucha gente, 3.000, 5.000 personas, permanentemente, por lo menos 2 o 3 veces por semana. Y muchas veces se le pide a los monjes intervención respecto a personas que están allí. Ah, mira. Ya. O sea que ellos desempeñan un doble papel, uno de presencia y otro precisamente a distancia. Lo importante sí es la invocación que hacen a los médicos. Y que estos, te contesten son los la que carta. actúan. Profesor, Sí, vamos a aprovechar que estamos muy cerca y en presencia, no hay que hacerlo a distancia, para ofrecerle a usted un tremendo aplauso y el agradecimiento correspondiente por haber estado con nosotros mejor esta noche en Así invocación. Somos con este tremendo tema de la sanación a distancia. Amigos míos, Juan Andrés Alfate nos está esperando para un nuevo capítulo de Expediente S, que hoy se viene tremendo e imperdible. De partida, clásicos del cine erótico, comenzamos con La Bestia. Es una familia de la nobleza con problemas económicos clásicos. Están esperando la llegada de Lucy, hija de un rico burgués, para poder finalmente arreglar todos los problemas económicos. Ojo, ella se entromete y se obsesiona con la historia de una misteriosa bestia que se escondía en los bosques. Además, estreno exclusivo, Frankenstein Army nos sitúa hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, donde un laboratorio secreto nazi nos ha comenzado a experimentar con el diario de un tal Víctor Frankenstein. Todo sucede ahí. Y luego de la animación a la realidad inicial de la versión, por supuesto, animada, y luego de Carne y Hueso, es una tremenda serie potentísima, marcada por la velocidad, el rugir y la potencia de los motores. Hoy, ya estamos a viernes, atención, hoy viernes 21, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día, es la colecta nacional de las Damas de Rojo. Muchachos, todas las luquitas que las Damas de Rojo puedan juntar van a ir en directo beneficio de las personas que están hospitalizadas y que no tienen para pantuflas, no tienen para pijama, no tienen para sus camisas de dormir, no tienen para pañales, a ponerse en un ratito más, a partir de las 9 de la mañana, con las Damas de Rojo a largo y ancho de nuestro país. A partir de las 8 de la mañana, me indica mi querido Yumbito. Amigos míos, quédense con Juan Andrés Alfate. Gracias, muchachos. Gracias por su sintonía, niñas. Un beso gigante. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias por su sintonía. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Muy bien, profesor. Usted siempre